Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado en el estudio. Él es Pablo Gutiérrez, ex director del Departamento Electoral de la OEA, profesor además de la Universidad de Valparaíso. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias, Fernando. Bueno, de pronto la OEA se prendió una vez más con una serie de situaciones como vigilante de las elecciones en Bolivia, lo que acaba de pasar ahí. Renunció el presidente Evo Morales tras la presión de las Fuerzas Armadas. Y me gustaría, primero que nada, entender cómo opera el proceso de veedor que tiene a veces la OEA para monitorizar lo que son particularmente procesos electorales. Y esto con miras a lo que ocurrió en Bolivia. Por supuesto. Fernando, en Bolivia vimos en realidad dos figuras distintas que se complementan y que no son muy habituales, porque la tuvimos en Honduras, que es una misión de observación electoral que funciona a través de una metodología en la cual cada una de las etapas del día de la votación se van incorporando en unos ciertos formularios, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se extraen algunas conclusiones. Y la segunda, que es la última etapa a la que tú particularmente haces mención, fue una auditoría al proceso de transmisión y de totalización de los resultados, que uno podría categorizarlo más bien como una entidad puramente técnica, porque naturalmente la observación electoral siempre se deja algún margen de opinión basada en los principios democráticos, la integridad de las elecciones y qué sé yo. Como decía, lo tuvimos también en Honduras, donde hubo un proceso de observación electoral, la OEA señaló que había un fraude y se envió también una misión de verificación. Solo una particularidad que llamó poderosamente la atención, y de los años, yo dirigí más de 50 misiones en la OEA y tengo más de 80 en el cuerpo a estas alturas, llama la atención que aún no habiendo concluido el proceso electoral en Bolivia, hubo un informe preliminar que se leyó en Washington, en OEA, ante el Consejo de Embajadores, el Consejo Permanente. Y ya en ese informe, sin la totalidad de los resultados, ya la OEA recomendaba una segunda vuelta. Por lo tanto, la misión, y en el mismo informe se acepta esta misión que solicita el entonces presidente Evo Morales de ir a verificar, como digo, la transmisión y totalización de resultados. Es una particularidad. ¿Qué cosas, por ejemplo, pueden ser claves para que un organismo como la OEA pueda recomendar, por ejemplo, una segunda vuelta? ¿Qué es lo que, de qué se percata o qué es lo que ve en una elección como para sugerir una segunda vuelta? La verdad, Fernando, yo trato de hacer memoria y no recuerdo una ocasión anterior, como digo, salvo Honduras, donde se reclamó un fraude y ahora se recomendaba una segunda vuelta, porque en estricto rigor la OEA lo que valora es lo que se denomina la integridad electoral, la integridad de la elección, donde hay un conjunto de componentes, algunos que son cuantificables, como por ejemplo si el resultado se ajusta o no a las actas de votación de las mesas, y hay otras más bien de carácter, uno podría decir, cualitativo. Uno de los clásicos es la intervención del gobierno cuando el candidato es presidente en ejercicio. Ese es un clásico, lo vimos en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en fin, ¿no? Y la OEA hace mención a eso, porque ahí hay un principio que es de inequidad electoral, digamos, cuando está todo el aparataje estatal naturalmente apoyando a un candidato. Ahora, lo interesante, a lo que tú señalas, digamos, es que a partir de los datos cuantitativos, en el informe que aparece, a partir de los datos cualitativos, a mí me resulta difícil entender por qué de esos datos se hace una valoración para decir que tiene que haber una segunda vuelta. O sea, hay un tranco muy grande que no queda claro, digamos. El informe de auditoría, que además se llama hallazgos preliminares, eso es lo que se leyó el día de ayer, establece que el sistema electoral, y particularmente lo que se denomina el TREP, que es la transmisión de resultados preliminares, tenía un conjunto de debilidades institucionales, de debilidades informáticas. Pero esto, Fernando, es como que yo te diga, mira, tú llegaste a tu casa en la tarde, viste las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y tú dices, me robaron. Sin que haya verificado nada. Totalmente. Entonces, probablemente dejaste las puertas abiertas y las ventanas abiertas en un acto de distracción, digamos, ¿no? Entonces, establecer que habiendo este conjunto de debilidades, habiendo hecho una muestra en muy poquitos días, de muy pequeño tamaño, saltar hacia allá es muy potente, es muy fuerte, ¿no? Sin perjuicio de lo cual hay que recalcar, además, que por primera vez también la OEA firma un convenio donde le dice al Estado, usted renuncia a su soberanía, porque yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer.
lo que se denominó un informe vinculante. Y que alcanzamos horas previas, digamos, al pronunciamiento militar a escuchar al presidente Evo Morales, que él aceptaba, digamos, la recomendación de realizar nuevas elecciones, ni siquiera segunda vuelta, sino que nuevas elecciones en Bolivia. Ahora, en el caso de lo que estamos viendo en Bolivia, ya las cosas se dieron vuelta de otra manera, digamos. Efectivamente hay algo que mucha gente llama un golpe blando, otros llaman un pronunciamiento de los militares para intentar que no se produzca una alteración de la voluntad ciudadana, pero el hecho práctico es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, renuncia y dice que renuncia para que no haya más bajas y no se persiga a la gente en las calles. Pero el tema es qué tanto esto es, Pablo, una fórmula que eventualmente puede ser aplicada a todas las elecciones, digamos. Completamente, y ahí tú le das en el clavo, digamos, porque si uno revisa permanentemente los informes, yo recuerdo informes en Colombia, por ejemplo, donde las denuncias, y hasta el día de hoy existen todavía en un número importante, de compra de votos, pero de compra de votos, Fernando, que llegaba a ser gracioso, porque los observadores de la OEA andan con unas chaquetas, ¿no? Y en una oportunidad se le acerca un puntero, ¿no? Un operador político en Colombia y le dice, bueno, y tenemos que arreglar, y le empieza a pasar un sobre con plata, digamos, ¿no? Entonces, si uno estos vicios que vio en Bolivia comienza a extrapolarlo a otros lugares, tenemos, como digo, debilidad institucional importante, por geografía problemas de comunicación en la transmisión, mesas que se queman, locales que se asaltan. En Bolivia lo vimos, incluso fue después de la elección, ¿eh? Porque la OEA reconoce que el día de la elección fue tranquila, masiva, en fin, ¿no? Entonces, esto siente un precedente complejo. Complejo en el sentido siguiente: o la OEA preserva su condición de órgano observador técnico y por lo tanto deja al Consejo de Embajadores y al Secretario General el ámbito estrictamente político, que ahí lo pueden, por supuesto, hacer el pronunciamiento que deseen, o ahora se transforma en una herramienta política que actúa en un lugar de una manera y en otro lugar de otra. Ahora, ¿por qué se puede producir una cosa como la segunda instancia, que es bien parecida a lo que está pasando? Que tú tengas un pronunciamiento político respecto de algo en un país y no tengas el mismo tipo de pronunciamiento con respecto a otro país. La OEA, uno entiende que por lo menos se pronuncia sobre la base de que haya algún grado de respaldo o de consenso por parte de quienes son sus mandantes, que son los países, ¿no? Completamente, y eso yo creo que por estos días los consejos permanentes funcionan los miércoles. Sin duda esto va a ser un tema polémico, porque hay países como Brasil, independiente del gobierno, países como Brasil o países como México, donde el principio de no injerencia en asuntos internos es sacrosanto. Sacrosanto, o sea, cualquiera sea la circunstancia. Y hoy día con esto... Que no te puedes meter en así es, ¿no? Que en definitiva las instituciones y los países, digamos, resuelven por sí mismos con su cultura, su tradición y sus reglas. Y por lo tanto, esto es como el chiste, digamos, ¿no? Seré yo señor, digamos, porque la próxima vez que concurran alguna de estas circunstancias, el temor de los países va a ser naturalmente, y que pasa hacia mí también, me van a decir que tengo que repetir elecciones o tengo que ir a una segunda vuelta a propósito de tener dificultad en los resultados, digamos. ¿Qué tanto? Estamos conversando con Pablo Gutiérrez a propósito. Él es ex director del Departamento Electoral de la OEA, profesor de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué tanto, Pablo? Aquí lo que hay o lo que puede haber es una señal que manda la OEA a una práctica que es muy latinoamericana, y es que los presidentes tienen una resistencia brutal a abandonar el poder. Y amañan constituciones o se las arreglan para de aquí por acá poder tener reelecciones, incluso algunas de ellas mucho más allá de los plazos que les corresponden constitucionalmente, y la OEA probablemente, no sé si tiene las facultades, pero por lo menos da la impresión de que hay algo en esa situación que es común a varios países de América Latina, que se quiere mandar un mensaje de que no puede seguir ocurriendo. Claro, si uno tuviera que decirlo en términos de principio, es insana la reelección indefinida. Vaya el mensaje también para nuestros parlamentarios en Chile, por cierto. Es insana. Ahora, es interesante este principio que tú planteas, digamos, en términos de tratar por igual a todos, porque desde el presidente Premio Nobel de la Paz, y hoy día acusado además de abusos sexuales, digamos,
Oscar Arias en adelante, que él presentó, fue el primero que presentó un recurso, expresidente de Costa Rica, hasta el último que fue Juan Orlando Hernández en Honduras, que también fue al tribunal, presentó un requerimiento y se le autorizó. Con el agravante que todos recordamos que el golpe de Estado a Juan Manuel Zelaya fue cuando intentó, porque fue el mismo domingo, intentó llevar adelante una consulta no vinculante sobre si reformaba o no la Constitución. A donde allá en Honduras se denominan las cláusulas pétreas, digamos, ¿no? Que no hay manera alguna de reformarla. Uno de ellos era la reelección y hoy día tenemos un presidente en ejercicio. Entonces, la pregunta es, si hace unos meses atrás o hace un año atrás, pensando en la gestión de Almagro, digamos, no se dijo nada cuando el presidente o expresidente Evo Morales pierde el referéndum, pero después logra esta victoria jurisdiccional, la OEA en estricto rigor no tuvo un pronunciamiento contundentemente en contra, digamos, ¿no? Eso generó un proceso de tensión política que derivó eventualmente al enfrentamiento con la Media Luna, que ya también es histórico, y no nos olvidemos que hay naturalmente un sesgo racista importante todavía que subsiste en Bolivia. Pero eso es lo que preocupa, ¿eh? ¿Es esto un precedente? ¿Es esto un caso particularísimo por alguna condición que desconocemos? ¿Cuál va a ser la línea, digamos, que va a seguir y qué va a decir el Consejo Permanente? Ahora, en ese contexto, además, la pregunta del millón es si ponemos el reloj para cuando el secretario general invoca la Carta Democrática Interamericana, porque aquí evidentemente hubo una alteración de la institucionalidad del proceso democrático boliviano. Digamos. ¿Y qué significa la Carta Interamericana Democrática? ¿Qué implica aplicarla? Mira, acá ha habido circunstancias bien particulares, desde el extremo del golpe en Honduras, donde lamentablemente la estrategia seguida impidió a la OEA llevar adelante de mejor manera su tarea, porque al suspender al Estado, irónicamente, se rompe el vínculo con la OEA y por lo tanto la OEA no podía intervenir, ¿no? Acá lo interesante sería saber si el secretario general, por ejemplo, va a viajar al país y va a informar al Consejo de Embajadores, al Consejo Permanente, cuáles son las circunstancias. Segundo, como es un órgano autónomo y es lo que eventualmente debería ocurrir, si también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a asistir a través de aquel consejero, comisionado más bien, que corresponda a informar la situación de derechos humanos. Allá hasta ahora, y ojalá que no aumente el número de fallecidos, van 3 fallecidos, una cantidad importante de heridos, pero sabemos que hay una cantidad de hordas, digamos, que andan dando vuelta, que ya han quemado la casa de algunos parientes del presidente de la República, de algunos ministros, y ha sido además el riesgo sobre las familias de autoridades del gobierno lo que ha llevado a varios de ellos a renunciar. Por lo tanto, intervención del secretario general en términos de reportar al Consejo Permanente para tomar medidas a futuro. Segundo, Comisión Interamericana que vea urgentemente la situación de derechos humanos. Sí, estamos conversando con Pablo Gutiérrez, él es exdirector del Departamento Electoral de la OEA, profesor de la Universidad de Valparaíso. Pablo, la OEA ha tenido históricamente momentos de mayor protagonismo, momentos en que de repente desaparece. Si tú tomas un tiempo, si tú quieres, lo suficientemente amplio, dale 40, 50 años, de repente aparece pero con una fuerza inusitada en determinadas materias, como cuando se produjo lo de Paraguay. En un momento, de repente aparece mirando como de atrás. ¿Por qué opera de esa manera? ¿O cómo son las tomas de decisiones para que se pronuncie la OEA? Mira, la OEA, no nos olvidemos que quien la conduce en términos prácticos y diarios es un secretario general y no un presidente. Por lo tanto, como decía el primer secretario general de OEA, la OEA no es más ni menos lo que sus países quieren que sea, digamos, ¿no? La OEA tuvo un cierto rol en los años pasados, en la década de los 90, por ejemplo, con la Secretaría General de César Gaviria, porque era la reconstrucción de las democracias, por lo tanto hay una cantidad de trabajo bastante importante. Y con posterioridad, hasta no hace mucho, teníamos un hemisferio donde Estados Unidos tenía una agenda orientada básicamente al oriente, con los conflictos que tenía allá, y Latinoamérica se encontraba plagada de un color completamente distinto, con gobiernos más bien de izquierda o de centro izquierda, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la OEA se empezó a convertir en una cantidad de países muy potentes, imaginemos que estaba Brasil y Argentina entre ellos, y usó la OEA como una mesa de diálogo, entendimiento o de negociación con los Estados Unidos. Hoy día parece que eso lentamente ha ido disminuyendo y por lo tanto su rol también, como tú muy bien dices, comienza a atenuarse, digamos. Ahora, y respecto de una situación factual como la que está ocurriendo,
presidente Morales renuncia, dice que lo hace para que no haya mayor baño de sangre, pero los militares asumen. Entiendo que es la segunda vicepresidenta del Senado quien asume el cargo de presidente temporal hasta que haya, supongo, también nuevas elecciones. Ese proceso, ¿quién lo rige ahora? Ahora, todo esto está regido en la Constitución boliviana. Si tú me preguntas, usando el concepto factual, lo que ha ido ocurriendo es que hay un efecto dominó en términos de renuncias de personeros tanto del gobierno como del Congreso que eran militantes del MAS, ¿no? Por razones básicamente de seguridad. Uno quisiera pensar que van a adoptarse las medidas para que todos estos grupos armados que están en La Paz, que están en Santa Cruz, que operaron en Cochabamba, en Tarija, hoy día sean controlados. Se supone que los militares habían asumido un rol a propósito del desorden que había. Cuando, valga decirlo, las fuerzas que estaban en la calle más bien eran las opositoras al gobierno que las fuerzas gubernamentales, que recién salieron ayer en La Paz, en el Alto particularmente, con una fuerza bastante importante. Por lo tanto, todo parece indicar que, desde el punto de vista factual, con este efecto dominó de renuncias, vamos a terminar probablemente con algún diputado por ahí, un congresista de la antigua oposición, digamos, asumiendo algún nivel de conducción. Y junto a ello, y ahí viene también una segunda complicación, si hay algo que hay consenso completo en Bolivia, Fernando, completo, es que el Tribunal Electoral es un desastre. Y ahí yo me sumo, digamos, es un desastre. Pero para nombrarlo necesitas 2/3 del Congreso. Por lo tanto, si este efecto dominó no logra reducir el número de parlamentarios del MAS hasta que la oposición logre tener ese quórum, vamos a tener también trancada la pelota, digamos, en el Tribunal Electoral, que tiene que indudablemente renovarse en su totalidad. Ha habido toda una discusión en las últimas horas sobre cómo etiquetar esto que pasó en Bolivia, desde golpe militar hasta una suerte de intervención básicamente pedida para tratar de evitar que haya corrupción electoral. Incluso la Iglesia Católica no le llamó golpe electoral, la Iglesia Católica boliviana, sino que una situación de intervención y con una serie de palabras ahí, pero hay una discusión sobre cómo se le llama a esto. Los organismos internacionales, y particularmente la OEA, ¿tiene algún tipo de protocolo donde tipifica determinadas conductas como de una manera y otras conductas como de otra? ¿Cómo le ha llamado a esto la OEA? La verdad que la Carta Democrática Interamericana, que es más bien la que regula este tipo de circunstancias, siempre habla de interrupciones del proceso democrático. Y por lo tanto, crea esta nomenclatura un poco abierta, no tipificada como debería ser un código, digamos, ¿no? No para el periodismo. Exactamente, sino que un concepto muy abierto que tiene de interesante que, como es un concepto abierto, se va a llenar según lo que los embajadores y los países del minuto establezcan que eso no es interrupción, digamos. Ahora, si uno entiende que las instituciones en Bolivia no están funcionando normalmente, por las circunstancias que incluso la oposición ha puesto arriba de la mesa, tenemos una interrupción del proceso democrático indudablemente. Y si uno recoge ese elemento, hay una cuestión muy simpática, porque si uno hiciera memoria de este Pinochet de ojos oscuros, ¿no?, sentado con los otros criminales de la Junta, ¿no?, inmediatamente después del golpe. Completamente, con un discurso, una claridad, digamos, brutal. Ver ayer al comandante en jefe invitando al presidente a dejar su cargo, digamos, parece que no es más que una cuestión semántica, porque la escena, digamos, es muy violenta. Sí, pero es violenta, sí, es verdad, pero yo viendo lo mismo que tú decías ayer, yo me preguntaba por qué se necesita que haya una suerte de invitación. O sea, hay una retórica que busca tratar de no parecerse a una situación de facto que recuerde los golpes militares. De hecho, Bolivia tuvo probablemente más golpes militares que ningún país en Sudamérica, por lo menos en un momento dado. Y saben perfectamente cuándo es un golpe y cuándo no lo es, digamos. Y ayer, por eso, tratando de buscar algunas explicaciones, ¿qué tanto, Pablo, la pertinacia
Evo Morales en tratar de seguir ahí, a pesar de que en un momento dado se lo había negado a la Asamblea y el referéndum había salido negativo? ¿Qué tanto la porfía y obsesión por mantenerse en ese puesto finalmente, aunque aparezca discutible el método, pero empieza a pasar las cuentas? Porque esto era una cosa que en América Latina, cuando tú estabas en el poder en general, te daba buen dividendo. Tú te podías replicar 3 o 4 periodos sin ningún problema si estabas en el poder. No, correcto. Como lo habíamos dicho, Fernando, en definitiva, no es bueno, es insana la reelección indefinida. La agravante acá es que hubo un referéndum, además, o sea, un pronunciamiento democrático, digamos, sí, ¿no? Y eso no tiene defensa, no hay cómo buscarle otro lado. Y sobre el tema golpe, esta es segunda vez que se aplica este modelo. Porque el primero fue en Honduras. Sí. En Honduras, donde un grupo militar asalta la casa presidencial, toma al presidente en pijama, se llevó su sombrero, sí que era importante, lo sube a un avión, lo deja en Costa Rica y los militares solamente asumen el control del orden público y le pasan al presidente de la Asamblea Nacional el control civil, digamos, ¿no? Esto es bien distinto, en estricto rigor, distinto desde ese punto de vista a lo que fue con Fujimori, cuando él hizo el autogolpe, digamos, ¿no? Porque ahí era para preservar el poder propio, no para cambiarlo, digamos, ¿no? Y por lo tanto la interrupción del proceso democrático es distinto, ¿eh? Entonces, esta es segunda vez que está este modelo. Los militares entran, derrocan a un presidente civil, pero le entregan inmediatamente el mando al poder civil. No sé si son lecciones del pasado, digamos, pero por lo menos el modelo aplicado. Sí, es bien interesante ese punto, porque lo que yo creo que va a ocurrir o debiera ocurrir es que se revisara exactamente cuáles son los momentos en que tú puedes determinar que un intento de reelección desborda la situación lógica. La respuesta obvia que uno parecería que podría llegar es que, bueno, eso depende mucho de la Constitución y de las normas que tiene cada país, pero está claro que hay órganos que intervienen internacionales para poder decir si es que eso es correcto o no es correcto, digamos. Correcto. Y ahí, Fernando, ese punto es central por lo siguiente, porque la pregunta que uno se hace es si la OEA tenía registro de todo esto que ha ido ocurriendo. La Carta Democrática Interamericana no es solo una herramienta ex post, todo lo contrario, es una herramienta preventiva. Entonces, uno se pregunta, a ver, desde el resultado del referéndum, si uno quisiera ponerlo en el calendario, ¿no? Desde el resultado del referéndum hasta el comienzo del proceso electoral, ¿qué hizo la OEA en Bolivia para evitar que llegáramos a estas circunstancias? Ahí recuerdo una frase maravillosa a quien considero mi maestro, que era Dante Caputo, ¿no? Falleció hace no mucho, y en una conversación, ¿no? Donde yo reclamaba mucho una cantidad de tareas que se hacían en muchos países evitando conflictos, él me dijo, mira, no te molestes tanto con eso, porque todavía no se escribe el libro de las guerras que no fueron. Yo no podría saber, con las tareas que se llevaron adelante, algunas más secretas, menos secretas, en el ámbito internacional, cuánto se evitó que llegáramos a circunstancias similares. En otras no. Esas están registradas, ¿no? Y Bolivia que ha registrado. Pero la pregunta es, del referéndum al inicio del proceso electoral, ¿qué hicieron? ¿Hubo misión? El secretario general habló con el presidente, se envió una misión especial. Hay muchas herramientas que podrían haber sido utilizadas y ahí lamentablemente quedó obviamente atrás, y ya en el proceso electoral, como tú bien lo decías, ya las tensiones y el conflicto estaban completamente desatados, digamos. ¿Hay algún instrumento, Pablo, que tengan los organismos internacionales cuando se advierte ya que puede el país terminar en un polvorín, digamos, o en una situación muy fuerte, que puedan hacerlo? Tú dices la Carta Democrática, digamos, de la OEA, pero la OEA no tiene ejército. La OEA puede mandar a hacer algo, pero no puede asegurarse que eso suceda. Correcto. Ahí está el arte. Que dicho sea de paso, esa es una llamémoslo así, debilidad de muchas de las cosas que giran en torno a los organismos internacionales. Cuando la Comisión Internacional de Derechos Humanos te apunta con el dedo a un país por una determinada materia y propone que automáticamente salgan de la Constitución estos 2 o 3 acápites que permiten que tú puedas torturar personas,
Bueno, si es que el país lo toma, lo toma. Si es que, si no, no, porque no hay forma de que ese tipo de resoluciones por los organismos multilaterales sean obligados a ser ejecutados. Correcto. Fernando, eso en definitiva lo que tú señalas es el punto de integración política que ha tenido Latinoamérica, ¿no? Donde no avanzamos hacia donde deberíamos caminar y yo diría que más bien hemos retrocedido. Se arman, se destruyen organismos internacionales, hemisféricos, subhemisféricos, ¿no? Pero segundo, la Carta Democrática y en general la OEA efectivamente tiene un candado. Y el candado es la voluntad del Estado de dejarte intervenir o participar o coadyuvar o dialogar o construir un diálogo en un país. Ese es el candado, ese es el gran drama. El gran drama que, y lo vemos con Venezuela, si el presidente Nicolás Maduro no le permite a la OEA ingresar al país a colaborar, la OEA no puede ingresar al país y por lo tanto no puede colaborar y como tú dices tiene que verlo todo esto desde las pantallas de televisión, digamos, ¿no? La pregunta es, si existiendo ese candado, la OEA, y sería bueno que el secretario general lo dijera, la OEA realizó gestiones formales, porque además esto es formal, uno envía una carta, solicita la visita al país, ¿no? O sea, no, aquí uno puede decir, no, mire, lo llamé por teléfono, no le mandé un Twitter como le gusta al Magro, digamos, pero si hubo algún intercambio formal con el embajador ante la OEA, el canciller o directamente el presidente, para ir a participar preventivamente antes de todo este conflicto que hemos visto. Yo hasta donde entiendo eso no ocurrió. Si a mí me dijeran, mire, al presidente Evo Morales le pedimos 3 veces ingresar al país y 3 veces los no negó, digamos, claro, podría decir, mire, en realidad aquí hubo una voluntad, como tú decías, positiva de que el quilombo, digamos, iba derecho, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ves tú qué tú supones que va a pasar? Mira, yo creo que lo que va a ocurrir es un poco lo que señalábamos. Acá se va a generar una autoridad civil, probablemente en el Congreso, ojalá no llegue al Poder Judicial, digamos. Segundo, la prioridad 1 va a ser la constitución del Tribunal Supremo Electoral, porque tienen que convocar a nuevas elecciones. Y ahí vamos de nuevo, repetimos el esquema Honduras, digamos, ¿no? Donde Honduras es severamente castigado el minuto que se produce la intervención militar y la destitución del presidente, pero una vez que eligen al presidente Pepe Lobos de la época, digamos, ¿no? Ya Honduras empieza a decir, miren muchachos, ya pasamos el test democrático, hicimos elecciones, levántenos la sanción, que en ese minuto era marginar a Honduras de la OEA como foro democrático. Yo creo que aquí va a ocurrir algo similar, sí la sanción no solamente, ¿no? Se va a convocar elecciones. La gran duda que yo tengo, y lo digo sinceramente, la gran duda que yo tengo es si las autoridades civiles que vayan a asumir el mando ahora van a cometer la torpeza de marginar al MAS per se de participar con un candidato presidencial. Al partido del presidente Evo Morales. Esa es la gran incógnita, digamos, porque es obvio y natural que si se margina una fuerza política, que no nos olvidemos que Evo Morales, independiente del número que uno estime que fue el resultado, sacó 9 o 10% de ventaja respecto a quien le seguía. O sea, no es una fuerza invisible, no tiene más del 40% de los votos. Y por lo tanto, marginar al 40% de la población a tener una opción electoral hoy día, digamos que ahí el test democrático de Bolivia naturalmente bajaría. ¿Es esto, lo ves tú como una suerte de prueba al cual de alguna manera van a estar todos los países de América Latina mirando, porque eventualmente le puede pasar a muchos otros, digamos? Exacto, y era lo que conversábamos hace un minuto, Fernando. O sea, acá cuando uno ve a los embajadores, ¿no?, en este como semicírculo donde están, y ocurren cosas como esta, uno le mira los ojitos nomás y dicen, chuta, no mira pasar a mí. Así que cada cosa que se hace está muy medida en términos de lo que a mí como Estado me puede ocurrir, digamos, ¿no? Sí. Y ahí algunos avanzan más y otros avanzan menos. Yo imagino, además porque es un socio de Venezuela que iba a avanzar muchísimo, porque también siente que está sujeto a ese riesgo, y un par de países más, ni que decir Ecuador, que además está recién saliendo de una crisis similar, digamos. Pablo Gutiérrez, exdirector del Departamento Electoral de la OEA y profesor de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Volvemos.